Poca gente sabía quién era aquel señor de pasos lentos que entraba todos los jueves, a las 4 de la tarde en punto, en el bar Old Harbor, en la pequeña ciudad de Chesterville. Siempre se sentaba en el mismo banco, el último a la izquierda de la barra. Pedía una cerveza negra y permanecía en silencio, mirando el movimiento con ojos gastados por el tiempo, pero aún atentos. Henry Hank Callahan tenía 85 años y era el tipo de hombre que llevaba el pasado en la manera de andar, en la postura y en la mirada. Ex sargento de los Marines, combatiente de la guerra de Corea y luego de Vietnam, había sido dueño de ese bar durante casi 3 décadas. Vendió el negocio después de la muerte de su esposa, Marta, y desde entonces volvía allí como quien visita a un viejo amigo, no para beber, sino para recordar. La mayoría de los clientes más jóvenes ni siquiera tenían idea de quién era. Y los más antiguos, bueno, esos se habían ido quedando en silencio con el tiempo. Aquella tarde específica de octubre, el aire estaba pesado, el cielo comenzaba a cerrarse y el bar estaba más lleno de lo normal, con el murmullo típico de un partido a punto de comenzar en la televisión. Hank entró como siempre, tranquilo, apoyándose en el bastón de madera oscura que lo acompañaba desde la operación de cadera. Nadie le ofreció lugar, nadie lo saludó, solo uno que otro gesto mecánico, sin levantar la vista. Se sentó, pidió su cerveza con un gesto discreto, y se quedó allí. Fue entonces cuando entró un grupo de motociclistas, 4 en total, ruidosos, riendo fuerte, usando chalecos con emblemas flameantes en la espalda. Uno de ellos, el más joven, notó a Hank y comenzó a burlarse. Primero, susurros. Después, comentarios en voz alta sobre viejos que se creen héroes. Hank permaneció en silencio, hasta que el joven se acercó, le arrebató el bastón de las manos y lo tiró lejos, haciendo que el viejo cayera con un sonido seco contra el piso de madera. Todo el bar lo vio, y nadie hizo nada. Hank no gritó, no suplicó, no reaccionó. Tirado en el suelo, sentía más vergüenza por la cobardía de los presentes que dolor por la caída. Eran rostros comunes, muchos a los que había visto crecer, otros a quienes había servido con cerveza y consejos cuando el bar era suyo. Gente que antes cruzaría la calle para estrechar su mano. Ahora evitaban el contacto visual como si su dolor fuera contagioso. El motociclista se rió, escupió en el suelo y dijo algo sobre gente inútil que debería desaparecer. Hank, con la calma de quien ya vio la muerte de cerca, sacó el celular del bolsillo del saco y solo hizo una llamada. Habló poco. Solo dijo, Jake, te necesito, en el Old Harbor, y colgó. Luego se sentó con dificultad, apoyándose en la barra, con la dignidad intacta en sus ojos cansados. 30 minutos después, el sonido apagado de un helicóptero militar cortó el cielo de Chesterville. El bar tembló con la vibración de las palas girando, y la tensión invadió el ambiente. Un vehículo negro con vidrios oscuros se estacionó frente al bar, y de él bajaron 5 hombres y una mujer, todos uniformados, impecables, liderados por un hombre alto, de expresión dura y mirada penetrante. El coronel Jacob Callahan, hijo de Hank, era conocido entre los militares por su rigidez y su sentido de justicia innegociable. Cuando entró al bar, el silencio fue inmediato. Sin levantar la voz, caminó hasta su padre, lo abrazó brevemente y se volvió hacia la barra. Puso sobre ella un notebook, un pendrive y algunos documentos. «Quiero mostrarles algo a todos ustedes», dijo, mirando directamente al grupo de motociclistas. El más joven, el agresor, aún intentaba mantener un aire desafiante, pero la mano le temblaba levemente. Jacob conectó el pendrive al notebook y proyectó en una pequeña pantalla portátil que había traído consigo imágenes de Hank en combate, videos desclasificados, registros de misiones en las selvas de Vietnam, salvando compañeros heridos bajo fuego cruzado. Uno de ellos mostraba a Hank cargando a 2 soldados a la espalda, con la mitad del uniforme en llamas. Luego vinieron las medallas, no en palabras, sino en imágenes. La estrella de plata, el corazón púrpura y una condecoración especial entregada directamente por un presidente. Cada escena era un golpe silencioso a la conciencia de los presentes. Jacob no narraba con emoción, sino con precisión, como si quisiera que los hechos hablaran por sí mismos. Y hablaban. La gente en el bar comenzó a bajar la mirada. Algunos tragaban saliva, otros evitaban mirar a Hank, que permanecía sentado, en absoluto silencio,
como quien sabe que ese momento no es para venganzas, sino para memoria. El coronel entonces reveló otra cosa. El bar, fundado por Hank tras su regreso de Vietnam, había sido un refugio para veteranos durante décadas. Allí, Hank pagaba comidas para excombatientes sin familia, ayudaba a jóvenes soldados con trastorno de estrés postraumático, organizaba recolectas silenciosas para familias de militares muertos. Este lugar no era solo un bar, dijo Jacob con la voz entrecortada. Era una trinchera de paz, y ustedes lo olvidaron. El motociclista agresor intentó salir discretamente, pero fue detenido por 2 oficiales que lo abordaron con firmeza. No era una prisión, era un llamado a la responsabilidad. El video de la agresión había sido captado por las cámaras del propio bar, y Jacob mostró eso también. La violencia, la caída, y lo más doloroso, la multitud parada como estatuas. El crimen no fue solo de él, concluyó. Fue de quien eligió no ver. Ese fue el momento en que el bar, antes cargado de risas falsas y miradas esquivas, se convirtió en un santuario de silencio. Gente que antes evitaba mirar a Hank, ahora lo miraba con vergüenza en los ojos, como quien despierta de un largo sueño de indiferencia. Uno de los clientes más antiguos, Tony, que había servido una vez como barman auxiliar de Hank en los años 90, fue el primero en levantarse. Caminó hasta el centro del bar. Se volvió hacia Jacob y luego miró a Hank. «Fallé contigo, sargento Callahan. Fallamos». Y entonces se arrodilló. No en adoración, sino en arrepentimiento genuino. Un gesto que rompió la barrera del orgullo y hizo que otros siguieran el ejemplo. No era un espectáculo, era verdad. Era el peso de la conciencia cayendo en grupo. En los días siguientes, comenzó a suceder algo curioso. El Old Harbor pasó por una transformación espontánea. Jóvenes voluntarios pintaron las paredes, limpiaron el piso y restauraron la vieja barra de madera que Hank había esculpido con sus propias manos en los años 70. Un mural de fotos fue colocado en la pared principal, con registros de veteranos de la ciudad, incluyendo a Hank, claro, pero también a muchos otros que habían sido olvidados. Los jueves, el bar comenzó a recibir encuentros intergeneracionales, adolescentes escuchando historias de guerra, aprendiendo sobre coraje, sobre honor, sobre dolor y sobre amor. Hank, antes una sombra silenciosa en un rincón del bar, ahora era el centro de las reuniones, respetado no por sus cicatrices, sino por la serenidad con la que las llevaba. Hank nunca habló mucho sobre ese día. Cuando le preguntaban, decía solo que fue una batalla más ganada, sin necesidad de disparar. Pero por dentro, sabía que algo esencial había cambiado, no solo en el bar, sino en toda la ciudad. A partir de ese episodio, los habitantes de Chesterville comenzaron a mirarse con otros ojos. Los viejos volvieron a ser escuchados. Los jóvenes comenzaron a escuchar más y a burlarse menos. Y la memoria, esa que tantas veces se descarta como cosa del pasado, ganó un lugar de honor. Jacob volvió a su base pocos días después, pero dejó una carta que quedó pegada en el tablón de anuncios del bar. «Mi padre luchó por este país. Ustedes luchen para merecerlo». Era una frase sencilla, pero se convirtió en una especie de lema local. Unos meses después, en uno de esos encuentros de los jueves, Hank recibió un regalo inesperado. Una réplica de la barra original que él usaba en los tiempos en que era dueño del bar, hecha por un grupo de jóvenes carpinteros de la ciudad. Habían usado madera donada por los vecinos y piezas antiguas del propio depósito de Hank, que nadie sabía que todavía existía. Al tocar esa barra, lloró por primera vez en público. No fue un llanto de tristeza, fue alivio, fue reconocimiento, fue sanación. Esa noche quedó conocida como la Noche del Respeto, y se repitió todos los años desde entonces. El bar dejó de ser solo un lugar de encuentros y se convirtió en un símbolo de algo mayor, del coraje de enfrentar la propia cobardía y hacer diferente. En el cumpleaños número 86 de Hank, el bar estaba lleno. No por obligación, sino por gratitud. Había jóvenes que nunca habían servido, niños que solo conocían la guerra por los libros, adultos que antes vivían demasiado ocupados para recordar quién construyó el camino hasta allí, todos reunidos alrededor de un hombre que nunca pidió reconocimiento, pero que, por la firmeza silenciosa con que vivió, enseñó más que 1000 discursos. Ese día, Hank no habló mucho, solo levantó su vaso de cerveza negra,
el mismo pedido de todos los jueves, y dijo: «Gracias por verme de nuevo». Fue aplaudido de pie, y en ese aplauso había más que palmas. Había arrepentimiento, había aprendizaje, había transformación. Cuando Hank falleció, 1 año y medio después, la ciudad se detuvo. El funeral tuvo banderas a media asta, y excombatientes de varias generaciones hicieron guardia de honor. Jacob volvió, esta vez como civil, y leyó un texto del propio padre, escrito a mano y guardado en una caja de puros antiguos. Decía: «La guerra más difícil que enfrenté fue después de la guerra. Fue el silencio, el olvido. Pero ese día en el bar, vi que todavía hay esperanza. Basta un gesto de coraje para despertar al mundo». Y allí, entre lágrimas y recuerdos, la ciudad de Chesterville comprendió de una vez por todas: el respeto no se exige, se construye, se vive, se transmite. El bar Old Harbor sigue abierto hasta hoy, ahora con una nueva placa en la entrada. Dice: «Aquí se honra la memoria, aquí se aprende el coraje». Esta es la historia de Hank Callahan, un hombre que nos enseñó que el verdadero coraje no está solo en la guerra, sino en enfrentar nuestras propias sombras y transformar el dolor en respeto y esperanza. Que su legado nos inspire a mirar con más empatía, a valorar la memoria y a construir un futuro donde la dignidad y la justicia sean para todos. Gracias por acompañarnos en esta historia. No olvides compartirla y dejar tu comentario. Hasta la próxima.